My last name is Lee. Bruce Lee. Transcripción artículo Magazine for Seas Weekly número 298 octubre de 1972. En la noche del 61º Día Nacional, doble 10, cineastas de Hong Kong celebraron una reunión en el restaurante Pinan. El evento estuvo repleto de estrellas, impregnado del aroma de la comida y la ropa de alta gama. Todas las estrellas de cine, tanto masculinas como femeninas, estuvieron presentes. Numerosos directores y estrellas de Taiwán también asistieron, felicitando y celebrando juntos la festividad. La celebración incluyó una ceremonia formal, con un discurso del presidente y telegramas de saludo del presidente y el vicepresidente. A continuación, se ofrecieron juegos y una cena. Los cineastas estaban de muy buen humor, radiantes de alegría, creando una atmósfera de entusiasmo desbordante. Entre los muchos cineastas, Bruce Lee, la superestrella que batió récords de taquilla en todo el mundo, fue sin duda el que más llamó la atención. Esta fue la primera vez que Bruce Lee asistió a la celebración del Día Nacional del Doble 10 para cineastas. A su llegada, encabezado por el presidente de Golden Harvest, Raymond Chow, junto con San Wan Lin Fen, Yi Yi, Mao Jin y los reconocidos directores Lo Wei y Juan Fen, fue recibido con un estruendoso aplauso. Bruce Lee, quien conocía a mucha gente, estaba ocupado saludando y estrechando la mano a todos. Durante la celebración de varias horas, ya fueran los partidos o la cena, las estrellas de cine revoloteaban como mariposas, charlando, riendo, saludando y brindando. Fue un ambiente increíblemente animado y alegre. La fiebre por Bruce Lee está arrasando en Estados Unidos, especialmente con la llegada de representantes de Warner Bros. y MGM a Hong Kong para solicitarle encarecidamente que protagonice una película. La industria cinematográfica estadounidense ya está indignada. El viejo amigo de Bruce Lee, Steve McQueen, fue recientemente a felicitarlo. En su carta, Steve McQueen escribió sinceramente: felicitaciones, espero que tengas buenas noticias, cuídalas. Mi familia y yo estamos sanos y salvos. Tu amigo Steve McQueen. Para otros, si tuvieran una oportunidad así, representantes de Warner Bros. Que viajaron miles de kilómetros a Hong Kong para visitarlo 3 veces, probablemente se llenarían de ambición de inmediato y tomarían un vuelo supersónico a Hollywood. Sin embargo, Bruce Lee aún tiene reservas. Cree que, ahora que se han acordado todas las condiciones, en principio no hay mayores problemas. Sin embargo, había algo aún más importante en sus exigencias: la cuestión del control artístico en la película. Esta era más difícil de resolver que cualquier otra condición tangible, ya que era abstracta y requería un debate extenso. Por lo tanto, Bruce Lee aún no había firmado con Warner Bros. Planeaba viajar personalmente a Estados Unidos después de terminar Juego de Muerte para discutir más a fondo el tema del control artístico. El enfoque de Bruce Lee no era infundado. Creía que si uno va a hacer algo, debe aspirar a la perfección. Si solo aspira a alcanzar el estrellato internacional y convertirse en el protagonista de Hollywood, entonces no tiene sentido siquiera intentarlo. Pero lo más importante es el resultado. Si no tiene éxito, o si la película en sí misma carece de las condiciones para el éxito, o si no hay garantía de éxito, entonces es mejor no intentar el camino al estrellato internacional. Creía que alcanzar la escena cinematográfica internacional era incuestionable. Ya había filmado 2 versiones de Juego de la Muerte.